Historia de la radio. ¿Qué es la radio? Radio, sistema de comunicación mediante ondas electromagnéticas que se propagan por el espacio. Estas ondas pueden propagarse a través del aire y del espacio y no requieren un medio de transporte. Se produce una onda de radio cuando un objeto cargado oscila con una frecuencia situada en la parte de radiofrecuencia del espectro electromagnético. Cuando una onda de radio atraviesa un hilo conductor, induce en él un movimiento de carga eléctrica que puede ser transformado en señales de audio o de otro tipo que transportan información. Historia de la radio. 1873, James Clerk Maxwell publica su teoría sobre las ondas electromagnéticas. 1888, Heinrich Hertz logra generar ondas de radio. 1893, Nikola Tesla realiza la primera demostración pública de radiocomunicación. 1894, Guglielmo Marconi se basa en las investigaciones de Tesla y empieza sus propios experimentos relacionados con las ondas radio. Este científico italiano sería después considerado el inventor de la radio. 1896, Marconi recibe un patente por su telegrafía sin hilos por el gobierno británico. 1897, Marconi logra enviar señales de radio a una distancia de 1.6 kilómetros. 1898, Marconi abre la primera fábrica de equipos de transmisión sin hilos en Inglaterra. 1901, Marconi envía el primer mensaje de radio transatlántico, a 322 kilómetros. La radio como medio de comunicación. En 1920, por primera vez, se usó la radio para transmitir la elección del nuevo presidente estadounidense, Warren G. Harding. En 1954, la empresa Regenki empieza a vender radios de bolsillo. 1925, existen 600 emisoras repartidas por todo el mundo. 1960, existen 10.000 emisoras repartidas por todo el mundo. La radio en México. 1919, Constantino de Tárnava instala la primera estación experimental de radio en Monterrey, Nuevo León. Esta fue la primera estación instalada en nuestro país. 1921, el primer programa radiofónico de México es transmitida desde la Ciudad de México. Algunas de las primeras emisoras de nuestro país fueron El Universal Ilustrado, La Casa del Radio y La Voz de la América Latina desde México. ¿Qué es el infrarrojo? Nuestros ojos son detectores que han ido evolucionando para detectar ondas de luz visible. La luz visible es uno de los pocos tipos de radiación que puede penetrar nuestra atmósfera y que es posible detectar desde la superficie de la Tierra. De hecho, solamente podemos ver una parte muy pequeña de toda la gama de radiación llamada espectro electromagnético. El espectro electromagnético incluye los rayos gamma, los rayos X, los rayos ultravioletas, la luz visible, los rayos infrarrojos, las microondas y las ondas de radio. La única diferencia entre estos distintos tipos de radiación es su longitud de onda y su frecuencia. Historia. Los infrarrojos fueron descubiertos en 1800 por William Herschel, un astrónomo inglés de origen alemán. Herschel colocó un termómetro de mercurio en el espectro obtenido por un prisma de cristal con el fin de medir el calor emitido por cada color. Descubrió que el calor era más fuerte al lado del rojo del espectro y observó que allí no había luz. Esta es la primera experiencia que muestra que el calor puede transmitirse por una forma invisible de luz. Herschel denominó a esta radiación rayos calóricos, denominación bastante popular a lo largo del siglo XIX que, finalmente, fue dando paso al más moderno de radiación infrarroja. Los primeros detectores de radiación infrarroja eran bolómetros, instrumentos que captan la radiación por el aumento de temperatura producido en un detector absorbente. Los infrarrojos se pueden categorizar en infrarrojo cercano 800 nanómetros a 2500 nanómetros. Infrarrojo medio 2.5 micrómetros a 50 micrómetro. Infrarrojo lejano 50 micrómetro a 1000 micrómetro. La materia, por su caracterización energética, emite radiación. En general, la longitud de onda donde un cuerpo emite el máximo de radiación es inversamente proporcional a la temperatura de este. De esta forma, la mayoría de los objetos a temperaturas cotidianas tienen su máximo de emisión en el infrarrojo. Los seres vivos, en especial los mamíferos, emiten una gran proporción de radiación en la parte del espectro infrarrojo, debido a su calor corporal. La potencia emitida en forma de calor por un cuerpo humano, por ejemplo, se puede obtener fácilmente a partir de la superficie de su piel unos 2 metros cuadrados y su temperatura corporal unos 37 grados centígrados.
Bluetooth es la norma que define un estándar global de comunicación inalámbrica que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes equipos mediante un enlace por radiofrecuencia. Los principales objetivos que se pretende conseguir con esta norma son: facilitar las comunicaciones entre equipos móviles y fijos, eliminar cables y conectores entre estos, ofrecer la posibilidad de crear pequeñas redes inalámbricas y facilitar la sincronización de datos entre nuestros equipos personales. La tecnología Bluetooth comprende hardware, software y requerimientos de interoperabilidad, por lo que para su desarrollo ha sido necesaria la participación de los principales fabricantes de los sectores de las telecomunicaciones y la informática, tales como Ericsson, Nokia, Motorola, Toshiba, IBM e Intel, entre otros. Posteriormente se han ido incorporando muchas más compañías, y se prevé que próximamente lo hagan también empresas de sectores tan variados como automatización industrial, maquinaria, ocio y entretenimiento, fabricantes de juguetes, electrodomésticos, etc., con lo que en poco tiempo se nos presentará un panorama de total conectividad de nuestros aparatos tanto en casa como en el trabajo. Ahora veremos un poco de historia sobre Bluetooth. El nombre procede del rey danés y noruego Harald Bluetooth, cuya traducción al inglés sería Harold Bluetooth, diente azul, conocido por unificar las tribus noruegas, suecas y danesas. De la misma manera, Bluetooth intenta unir diferentes tecnologías como las de los ordenadores, los teléfonos móviles y el resto de periféricos. El símbolo de Bluetooth es la unión de las runas nórdicas H y B. En 1994, Ericsson inició un estudio para investigar la viabilidad de una nueva interfaz de bajo costo y consumo para la interconexión vía radio, eliminando así cables entre dispositivos como teléfonos móviles y otros accesorios. El estudio partía de un largo proyecto que investigaba unos multicomunicadores conectados a una red celular, hasta que se llegó a un enlace de radio de corto alcance, llamado MC-Link. Conforme este proyecto avanzaba, se fue haciendo claro que este tipo de enlace podía ser utilizado ampliamente en un gran número de aplicaciones, ya que tenía como principal virtud que se basaba en un chip de radio. Descripción. Bluetooth proporciona una vía de interconexión inalámbrica entre diversos aparatos que tengan dentro de sí esta tecnología, como móviles Nokia 6600, consolas Nokia N-Gage, ordenadores de mano Palm, Pocket PC, cámaras, ordenadores portátiles, impresoras, o simplemente cualquier dispositivo que un fabricante considere oportuno, usando siempre una conexión segura de radio de muy corto alcance. El alcance que logran tener estos dispositivos es de 10 metros para ahorrar energía, ya que generalmente estos dispositivos utilizan mayoritariamente baterías. Sin embargo, se puede llegar a un alcance de hasta 100 metros similar a Wi-Fi, pero aumentando el consumo energético considerablemente. Para mejorar la comunicación es recomendable que nada físico como una pared se interponga. El primer objetivo para los productos Bluetooth de primera generación eran los entornos de la gente de negocios que viaja frecuentemente. Esto originaba una serie de cuestiones previas que deberían solucionarse, tales como: el sistema debería operar en todo el mundo. El emisor de radio deberá consumir poca energía, ya que debe integrarse en equipos alimentados por baterías. La conexión deberá soportar voz y datos, y por lo tanto aplicaciones multimedia. La tecnología. La especificación de Bluetooth define un canal de comunicación de máximo 720 kB sobre segundo, 1 MB por segundo de capacidad bruta, con rango óptimo de 10 metros, opcionalmente 100 metros con repetidores. La frecuencia de radio con la que trabaja está en el rango de 2,4 a 2,48 GHz, con amplio espectro y saltos de frecuencia, con posibilidad de transmitir en full duplex con un máximo de 1600 saltos sobre segundo. Los saltos de frecuencia serán entre un total de 79 frecuencias con intervalos de 1 MHz. Esto permite dar seguridad y robustez. La potencia de salida para transmitir a una distancia máxima de 10 metros es de 0 decibelios 1 megavatios, mientras que la versión de largo alcance transmite entre 20 y 30 decibelios entre 100 megavatios y 1 watts. Por otro lado, la conmutación de circuitos puede ser asíncrona o síncrona. 3 canales de datos síncronos voz, o un canal de datos síncrono y uno asíncrono, pueden ser soportados en un solo canal. Cada canal de voz puede soportar una tasa de transferencia de 64 kB sobre segundo en cada sentido, la cual es suficientemente adecuada para la transmisión de voz.
Un canal asíncrono puede transmitir como mucho 721 kilobytes sobre segundo en una dirección y 56 kilobytes sobre segundo en la dirección opuesta. Sin embargo, para una conexión asíncrona es posible soportar 432 kilobytes sobre segundo en ambas direcciones si el enlace es simétrico. Versiones Bluetooth, versión 1.1, Bluetooth, versión 1.2, Bluetooth, versión 2.0. La versión 1.2, a diferencia de la 1.1, provee una solución inalámbrica complementaria para coexistir Bluetooth y Wi-Fi en el espectro de los 2.4 GHz, sin interferencia entre ellos. La versión 2.0, creada para ser una especificación separada, principalmente incorpora la técnica Enhanced Data Rate que le permite mejorar las velocidades de transmisión en hasta 3 MB por segundo, a la vez que intenta solucionar algunas erratas de la especificación 1.2. Usos y aplicaciones. Las aplicaciones Bluetooth dan una nueva clase de libertad, lo cual permite una variedad amplia de usos. Es posible utilizarlo como un receptor inalámbrico, sincronizar datos, tiene acceso al Internet, integra con LANs, y también imprime imágenes por vía inalámbrica.